La conferencia que voy a dar este año es acerca de la contrapartida femenina de la que ya di hace 2 años, de los ríos. Ese año hablé de los ríos y su iconografía. Pues bien, este año vamos a vamos a continuar analizando su iconografía en el aspecto femenino, las ninfas del agua, que, como veremos, están bastante relacionadas con los ríos en los mitos. Se trata de ninfas que habitaban en las aguas dulces y del mundo conocido, incluyendo los ríos. Si bien voy a tratar de extender este tema a otros tipos de ninfas, puesto que no se entiende este colectivo sin tener en cuenta el carácter general. Bien, en primer lugar vamos a abordar una serie de aspectos de estas diosas para tratar de definirlas, puesto que se trata de unas diosas bastante complejas desde el punto de vista mitológico y también cultural. A grandes rasgos, las ninfas son diosas menores o númenes de la naturaleza que encarnaban la vitalidad y el carácter fértil de la naturaleza. En la mitología griega se representan como compañeras de los sátiros, formaban parte de esas deidades asociadas al mundo rural, como son los centauros, pero he dicho también los sátiros, quienes tradicionalmente se muestran pues, como compañeros de estas. Y a menudo perseguidores. Con ellas comparten la cualidad de representar ese aspecto sexual y salvaje del medio campestre. Este tema se representa ya desde época arcaica en la iconografía, pero además las fuentes arcaicas también hacen mención de ello. Por ejemplo, el himno homérico Afrodita dice que las ninfas se unen a los sátiros en las profundidades de encantadoras grutas. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo VI, estas compañeras de sátiros van adoptando atributos que las alejan de esa concepción de ninfas y las acercan más bien a las ménades. De hecho, en la imagen de la izquierda, la ninfa, vemos cómo lleva la pardalis, que es la piel de leopardo, y que es propio del atributo es un atributo propio de las ménades. En la imagen de la izquierda vemos, por tanto, una crátera en el que un sátiro se acerca a una ninfa durmiente. En este caso vemos como esa ninfa tiene el mismo gesto de Ariadna, de la que dio la conferencia el otro día el profesor Luis Calero. Se trata de un gesto que en la iconografía quiere decir que está predispuesta a que el sátiro la tome, que además está acercándose a ella de forma bastante lasciva. Algunos autores han interpretado esta representación como el mito de Antíope y Zeus transformado en sátiro, pero en cualquier caso es un motivo que se repite con mucha frecuencia a lo largo de la historia del arte para la representación de las ninfas. Por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha otro encuentro erótico entre una ninfa y un sátiro en el arte posterior, en este caso en un mosaico procedente de Pompeya. No obstante, esta es solo una vertiente más de estas diosas, bastante complejas en el ámbito mitológico y cultural. Las ninfas habitaban no solo el medio rural, simbolizando la energía de las fuentes, el desarrollo de la vegetación, donde los autores clásicos las muestran como encantadoras doncellas que tejen, que cantan conjuntamente, sino que habitaban todas las esferas del mundo conocido. Y en relación con ello, las fuentes clásicas les otorgan muchas denominaciones distintas según el medio en que morasen. Las fuentes escritas parecen indicar que pese a que existiera cierta diferenciación en el léxico, no obstante, este tipo de ninfa luego tienen caracteres que no se relacionan con otras según el medio en que morasen. Quiero decir, que no tienen identidad propia, son bastante intercambiables. Si bien hay una fórmula que se repite y que siempre hace referencia a que las ninfas habitan en el medio terrestre, en el que se incluye, por supuesto, el agua, que dice que las ninfas moran en las hermosas forestas, los manantiales de los ríos y los hermosos prados.
En este sentido, en la literatura posterior y especialmente en la poesía bucólica del helenismo, estas deidades se convierten en un perfecto complemento del motivo del locus amoenus, que ya se recoge en la épica arcaica, como en el himno homérico a Pan, donde se hace referencia a ese paraíso sensorial del que está dotada la naturaleza, que al final formaba parte de ese ambiente de las ninfas que acompañan al dios Pan, en cuyo pasaje se destaca la presencia del elemento acuático. Y dice así, dice, de vez en cuando, al atardecer, se deja oír él solo al regreso de la montería, tocando suave música con su caramillo. No la aventajaría en sus cantos el ave que, entre las frondosas de la florida primavera, difunde su lamento y derrama su melifluo canto. Acompañándolo entonces las montaraces ninfas de límpido canto, moviendo ágilmente sus pies sobre el venero de oscuras aguas, cantan, y gime eco en torno a la cima del monte. Pues bien, en la imagen de la derecha vemos una terracota helenística que hace referencia esta vez al encuentro amoroso entre una ninfa y Pan. Podría tratarse de Eco, como han propuesto algunos autores que se trata del que habla el himno homérico, pero también podría tratarse de cualquier otra ninfa, como Siringe, como Pities. En cualquier caso, Pan, al igual que Hermes y Apolo, está muy asociado a las ninfas en el culto, porque todos ellos comparten esas funciones pastorales en la mitología y se relacionan a su vez con la música y con el coro. Y por supuesto, todos estos dioses son compañeros a su vez de las ninfas en el terreno sexual. Respecto a ello, algunos autores como Jennifer Larson han visto esa conexión sexual en el ámbito del culto en relación con la magia simpática para estimular la reproducción de los animales en la naturaleza y la fecundidad en general. Según esta autora, estos mitos de encuentros amorosos entre estos dioses tendrían su base en el culto y además esa estimulación erótica también es atribuida a su música, pues hay que recordar que tanto Pan, Hermes como Apolo son dioses músicos. Por tanto, además de los ríos y los prados, las fuentes también asignan otros espacios a las ninfas, como son las islas o, en mayor medida, las grutas. En el caso de las ninfas relacionadas con las islas, a menudo suelen ser de naturaleza acuática. Pueden presentarse como diosas titulares de las aguas, de esas aguas principales de esas islas, o bien como la personificación de la propia ninfa, como ocurre en el caso de Delos o en el caso de la ninfa Rodo de Rodas. Pueden también habitar esas ninfas o ser señoras de ellas, como vemos en el caso de la Odisea, a Circe y a Calipso. También he dicho, pues estas ninfas suelen estar relacionadas con el mundo acuático en el terreno mitológico. Son hijas de ríos, suelen ser hijas de ríos, o bien tienen aventuras con ellos o con otros dioses acuáticos, como es el caso de Poseidón. Por ejemplo, Eubea es hija de Asopo y fue amada por Poseidón. Gina es hija de Asopo y fue raptada por Zeus a la isla de None, que entonces cambió su nombre por el de Gina. La ninfa Samia es titular de la isla de Samos y es hija del río Meandro. Y otras veces ocurre que la ninfa es metamorfoseada en isla, como es el caso de Perimele, que fue amada por el río Aqueloo, y que Ovidio relata como una explicación de ese surgimiento de las islas equínadas en el Golfo de Corinto. Pero sobre todo ya he dicho que un lugar asignado a las ninfas como su lugar de morada, sobre todo son las grutas. De hecho, las grutas están muy vinculadas a las ninfas desde el punto de vista mitológico y cultural. Ya hemos visto que son lugares de encuentro en la mitología entre dioses inmortales, pero también dioses y ninfas, como es el caso de Zeus y de Maia, que engendraron a Hermes en la gruta de Arcadia, pero también de ninfas inmortales, etc. Las fuentes, de hecho, hacen referencia a las grutas como morada de las ninfas en la Odisea. También es famoso el pasaje de la gruta de Ítaca, que Porfirio reinterpreta en clave neoplatónica en el antro de las ninfas. O bien hay un pasaje
bastante precioso, que es de Virgilio, que describe la gruta de Cirene, que se encuentra en concreto en las profundidades del río Peneo. No obstante, además, las grutas y las ninfas poseen elementos simbólicos comunes, puesto que se trata de abrigos y lugares difícilmente accesibles. Fueron lugares de nacimiento en la mitología y donde ellas criaron a dioses de gran calado, como por ejemplo Zeus o Dioniso. Y en relación con ello, existía una idea muy generalizada en la antigüedad de que decían que las cuevas solían ser el lugar de las abejas. Y de hecho hay varias referencias en las fuentes que mencionan a las ninfas conviviendo con las abejas en las cuevas, o bien que estos insectos eran los insectos que nutrían a los infantes, al infante Zeus, como se menciona en la Odisea. Realmente la miel y las abejas tienen una simbología muy profunda en la antigüedad, pero en relación a las ninfas se relacionan con ellas en el aspecto de ninfas curótrofas, que tienen ellas como mujeres que crían o que nutren infantes. No obstante, respecto a la morada de las ninfas, la realidad es que estos espacios se solapan y tampoco hay consenso en las fuentes de si una ninfa es de un tipo o de otro por habitar en un lugar determinado. En cualquier caso, sí que se encuentran puntos en común. En primer lugar, la morada de las ninfas siempre son lugares recónditos o difícilmente accesibles, lo que se relaciona a su vez con su sacralidad. No falta tampoco la presencia del agua y además son lugares dotados de belleza, relacionados con esa idea de locus amoenus, donde ellas cantan, tejen, bailan. Bien, respecto a los tipos de ninfas, realmente las fuentes distinguen los tipos de ninfas, muchísimos tipos de ninfas, le dan nombres distintos y las clasifican según el lugar de hábitat, según la función que tuvieran en la mitología o según la genealogía ya desde época arcaica. Por ejemplo, las ninfas terrestres principales podrían ser las dríades, que la etimología viene de dris, que es roble, pero realmente son todas las ninfas de árboles grandes. Luego las hamadríades son las ninfas que habitan en árboles concretos y que perecen con ellos al morir el árbol. Las melias son las ninfas de los fresnos en concreto. Las oreades son las ninfas de los cumbres de las montañas. Y luego el colectivo más numeroso, que son las náyades, cuya etimología deriva de nais, en jónico, y que a su vez deriva del verbo nao, que significa correr, en referente al agua especialmente, aplicado al agua de una fuente, a fluir, etc. Pero es que dentro de las náyades los autores distinguen las crénides, que son las ninfas de las fuentes, las potámides, que son las ninfas de los ríos, es decir, que es un colectivo innumerable. Y luego también tenemos las oceánides, las hespérides, las pléyades, que son las que personifican las estrellas, las nereidas, incluso en algunos casos, algunos autores han dicho que son ninfas, pero eso es bastante cuestionable, porque se confunden muchas veces con las ninfas, puesto que ambos colectivos de diosas tienen nombres parlantes en referencia al agua. Y en cualquier caso, en la iconografía, es verdad que se distinguen, respecto a los tipos de ninfas, se distinguen con posterioridad, en época clásica y helenística, pero muchas veces comparten atributos. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen de la derecha la imagen de una nereida que porta un espejo. Este atributo es propio de otros dioses acuáticos, como por ejemplo los ríos o las propias ninfas acuáticas, o también de Afrodita, que al final también es una diosa acuática. Por tanto, en la literatura hay confusión en los nombres, en el arte hay también confusión en las identidades, puesto que hay veces que se representa a una, por ejemplo, Eco es una ninfa
Oréade y a veces se representa como una náyade. Dafne, en teoría, es la hija de Peneo y por tanto debería de ser una náyade, pero ya sabemos que no se representa como tal. Por tanto, todo ello dificulta el estudio de las ninfas. Pero además, un problema añadido es la propia etimología de la palabra ninfa. Esta palabra, ninfa, tiene un significado muy ambiguo, puesto que significa a su vez estas diosas menores, pero también mujer en edad casadera. Saint-Train la define como esposa, mujer joven, chica joven en edad de casarse, a veces opuesta a Pártenos, chica bella, nombre de diosas de rango inferior que residen sobre todo en el campo, cerca de las fuentes. Y luego también, además, hay algunos usos particulares de esta palabra. Ninfa también es muñeca, ninfa de un insecto, crustáceo no identificado, clítoris, etc. En cualquier caso, esta definición que da Saint-Train, que hace referencia a lo que significaba la palabra ninfa en la antigüedad, también hablan de las distintas cualidades de las ninfas como diosas menores y como diosas relacionadas con el mundo femenino. Por ejemplo, en la acepción de clítoris, precisamente ninfa se distinguía de otras palabras asociadas a mujeres que servían para denominar mujer, como por ejemplo en genérico gineo, muchachas, pártenos, por el sentido erótico, ya que ninfe, era una mujer en edad de casarse o recién casada, pero en cualquier caso era un estado de plena madurez adulta de la mujer para vivir su sexualidad, que la diferenciaba de la core, que es la muchacha no casada, la meter, que es la madre, y de la maya, que es la nodriza o abuela. Por tanto, esta palabra, a su vez, hace referencia a un momento intermediario de la vida de la mujer griega, en la que está bajo la esfera de Afrodita, tras la adolescencia, que ha estado bajo la esfera de Artemis antes de casarse y previamente a desempeñar el papel de madre recatada y estar vinculada a Demeter, como por ejemplo se ve en los rituales de las termoforias atenienses. Por tanto, las ninfas se relacionan con el culto femenino, con los cultos femeninos, con los rituales de paso y, por ejemplo, en este sentido son muy interesantes algunas propuestas que hacen autores como Díaz Platas, por ejemplo, de Eutróforos, que se han hallado en la ladera de la Acrópolis de Atenas, que hay un santuario a las ninfas, y que tenían la parte del cuello de los Eutróforos. Esto es un vaso relacionado con el ritual nupcial griego. En el cuello se representan varias muchachas en fila y ella ha identificado que podrían tratarse de ninfas. Si bien no está claro, podría tratarse de las propias muchachas que están haciendo el ritual. Es un ejemplo que relaciona directamente el mundo acuático con las ninfas y con estos rituales femeninos de paso. Por tanto, en las fuentes esta ambigüedad de significado supone una desventaja para identificar a las posibles ninfas. Por ejemplo, en la Ilíada se hace referencia a Helena como ninfa cuando Iris la llama, y en este sentido se han propuesto varios criterios de distinción por Larson, en lo que resumo a continuación, principalmente que sirven para diferenciar en las fuentes a una ninfa de una heroína. Por ejemplo, en cuanto a la etimología que acompaña a las ninfas, fórmulas determinadas o bien nombres parlantes que podrían hablar del elemento acuático, podrían diferenciarlas de las heroínas. Según el parentesco, las ninfas normalmente son hijas de dioses, las heroínas son de reyes. Respecto a la muerte del personaje, las ninfas en general no suelen perecer a no ser que se trate de amadriades. Las heroínas mueren y además ese lugar de muerte se convierte en un lugar de culto. Respecto a la sexualidad, las ninfas son diosas y por tanto son libres, no tienen un papel pasivo, no son solo raptadas, también pueden raptar ellas. Y también en cuanto a su carácter como diosas locales o vinculadas a los cultos locales, las ninfas se relacionan con el elemento natural del lugar, por ejemplo, con un elemento natural, una corriente, con una cueva, en una zona rural, y las heroínas están más vinculadas a la ciudad.
Y en este sentido no podía dejar de traer la imagen de la cueva Coricia, que es uno de los santuarios más importantes de las ninfas en el Parnaso, donde se han hallado, al igual que en otras cuevas, pues esos exvotos de muñecas que hacen referencia al ritual de paso desde la niña a la adulta, etcétera. Bien, y luego también otro criterio distintivo es el culto asociado, por ejemplo, las ninfas tienen el culto asociado a un dios, principalmente Pan, Hermes y Apolo, y por tanto forman parte de un séquito, mientras que las heroínas tienen un culto asociado más bien a un contexto familiar. Pero, de todas maneras, estos criterios no son definitivos, puesto que hay muchas excepciones, son figuras, hay bastante dudosas, por ejemplo, en las Danaides, por ejemplo, a Mímone, que a veces se representa como una náyade, etcétera. Y esto se resume muy bien en una frase que dice Díez Platas, que dice que las ninfas ni están todas las que son, ni son todas las que están. Es decir, que en la iconografía se representan unas y en las fuentes se hablan de otras y no es muy difícil poder identificarlas. En cuanto a las ninfas de las aguas, es algo más sencillo. Los parámetros definitorios pueden ser el lugar de deshabitación de las fuentes relacionadas con el mundo acuático, aunque no tiene por qué corresponderse en el ámbito de la iconografía. Decir que además es el colectivo más numeroso de las ninfas, puesto que hay tipos de náyades o tipos de ninfas de agua distintas, como son las hiades, las oceánides, etcétera. Y luego también podemos saber que son ninfas de aguas cuando derivan del río donde habitan o son hijas. Por ejemplo, en cuanto al nombre, si las mencionan como ninfas aqueloides, se presupone que son ninfas de Aqueloo. Respecto a los nombres parlantes también nos pueden dar pistas de que se trata de ninfas de agua. Por ejemplo, las del sufijo roe, como en el caso de Caliroe, que significa la bella corriente, o Cirroe, de rápida corriente, pero también otras ninfas como las Oceánides Primno, la que nace al pie de las montañas, Plesaura, la que golpea el agua, Galasaura, la del agua como leche, Toa, la rápida, o Ánfiro, que envuelve en corrientes. Y por supuesto se distingue por el carácter, porque se trata de una personificación del agua en cuestión, una fuente, un río que habitan o personifican, y por su genealogía. Normalmente las ninfas acuáticas más numerosas son las de los ríos y suelen ser hijas de los ríos. Bien, respecto al papel de las ninfas en los ríos, lo voy a resumir mucho porque es bastante complejo y bastante ambiguo. Ya encontramos problemas en la genealogía, que hay contradicciones en las fuentes, pero principalmente lo que se acepta es que son hijas de Zeus, que es lo que relata Homero, y en el caso de las náyades en concreto son hijas de los ríos, y en el caso de las oceánides sí que tienen un parentesco claro, que son estas ninfas primordiales, hijas de los titanes Tethys y Océano. En cualquier caso, el carácter de las ninfas, su papel en los mitos, ya se forja en la literatura arcaica y, a no ser que se trate de ninfas famosas y concretas, suelen tener un papel secundario. Mencionamos algunas características, por ejemplo, tienen funciones funerarias, por ejemplo, cuando muere Faetón, las ninfas le colocan un túmulo. Algo que también ocurre con las nereidas, también tienen funciones funerarias, se relacionan con la fundación de las ciudades, al igual que los ríos, y en este sentido, por ello, aparecen representadas en algunas monedas de ciudades. Son curótrofas, ya he mencionado que son ninfas nodrizas de algunos dioses importantes como Zeus o Dioniso, pero también de algunos mortales como Eneas. Y forman parte de séquitos, por ejemplo, de Artemis, como vemos en el mito de Acteón, de Afrodita, hecho que hace que se le confunda con las gracias. De Perséfone, en el himno homérico a Deméter se menciona a las Oceánides como las compañeras de Perséfone en el momento del rapto, de Dioniso y, por supuesto, de Hermes, Apolo y de Pan. Pero sobre todo las ninfas protagonizan historias amorosas.
con dioses a veces, de las que no suelen, en estas historias no suelen tener un final feliz para ellas, se acaban metamorfoseando. Por ejemplo, Dafne y Castalia se relacionan con Apolo, Egina con Zeus, con los ríos también a veces se relacionan, con Pan. Pero las ninfas también protagonizan historias amorosas con mortales, a quienes transmiten su sabiduría natural, y cosa que también sucede como en la vertiente de ninfas curótrofas. Por ejemplo, las ninfas son las que enseñaron el arte de la apicultura a Aristeo. No obstante, no siempre tienen un carácter bondadoso las ninfas, y en este sentido hay que recordar el mito de Hilas, a quien raptan. Bien, respecto a la iconografía de las ninfas acuáticas, debemos tener en cuenta que hay un contraste bastante amplio entre las representaciones arcaicas y clásicas y posteriores helenísticas. Parece que no se trata de las mismas diosas, no adquieren un carácter propio hasta época clásica. En época arcaica, por tanto, no tienen atributos y se representan igual que cualquier otra diosa. Se pueden identificar con musas, se pueden identificar con gracias y se las identifica principalmente por los títulos. En época arcaica, sobre todo, el tema que prevalece es el de la persecución de los sátiros a las ninfas, pero también está el tema del coro, que aparecen, por ejemplo, en algunas representaciones ya de época geométrica. Se han identificado como ninfas que aparecen solas, danzando, o bien con Pan, y luego encontramos otros temas menos frecuentes. Al no tener atributos, por tanto, de hecho, son difíciles de identificar y solamente se suele hacerlo por la inscripción. Aquí vemos en la imagen una de las primeras representaciones de las ninfas, se trata del vaso François, en el que aparecen las ninfas junto a Dioniso y junto a los sátiros, protagonizando el retorno formando parte de la representación del retorno de Festo al Olimpo. Hay que recordar que Dioniso quien lo emborracha y quien hace que vuelva, por tanto, en este caso, las ninfas formarían parte de ese séquito de Dioniso. En este caso las vemos que no tienen ningún atributo, portan el peplo y aparecen en procesión. Este es otro vaso bastante temprano, en el que aparecen con una iconografía similar, identificada por los tituli, siguiendo a Temis y a Quirón, que se representan en el contexto de las bodas de Tetis y de Peleo. Vemos que no tienen atributos y aparecen en fila. Por tanto, no hay ninguna referencia a ese valor acuático de las ninfas en las que sí vemos en este tiempo de las ninfas en las fuentes. Y en este sentido es bastante interesante esta ánfora calcídica de figuras negras que aparece en la representación de las ninfas y Perseo. El mito cuenta que son las ninfas quienes le proporcionan a Perseo una serie de dones para llevar a cabo esa misión de matar a la Gorgona. Lo interesante es que en este caso no aparece la inscripción de las ninfas, sino de las náyades. Y por tanto se trata de un documento excepcional para identificar a las náyades y para demostrar que tanto las náyades como ninfas son palabras que se pueden intercambiar y que las ninfas muchas veces engloban el carácter acuático per se. Y es interesante porque el texto de Ferécides, que es la fuente arcaica que hace referencia a este mito, las denomina como ninfas textualmente, no las denomina como náyades en ningún momento. Aquí vemos un paralelo de un lutróforo en el que aparecen representadas también en procesión y portando estos objetos para proporcionárselos a Perseo. Por tanto, quiero decir aquí un aspecto interesante, y es que muchas veces aparecen tres ninfas
y que podría dar pie ello a pensar que se trata de tríadas. Pero realmente el número 3, en este caso, hace referencia más bien a un colectivo. No hace referencia a una tríada porque pueden aparecer más. Pero supone una desventaja precisamente porque se pueden confundir con las gracias, con las orai, etcétera. Y bien, como en el arte arcaico no aparecen con esa vinculación acuática, sí que Diez Platas ha relacionado algunas vasijas arcaicas con las ninfas de las aguas en el contexto de mujeres que se están bañando junto a sátiros. Es posible que se trate de ninfas, pero en cualquier caso todavía las náyades no han perfilado su papel. En este caso vemos esta representación del baño y en la parte de la derecha vemos a un sátiro que se acerca a ellas. Aquí vemos otro ejemplo que también se ha propuesto de que se trate de Amazonas. Y aquí vemos otro ejemplo. Aquí se sabe que muy probablemente se trate de ninfas porque aparecen 7, que es el mismo número de los sátiros que también aparecen, y también en la otra cara del ánfora aparece Dioniso. Pero otros temas asociados es el tema del coro. El tema del coro que tiene mucha importancia a nivel cultural. A veces ya he dicho que se representan solas, pero otras veces se representan junto a Pan. Aquí aparecen con el peplo y se trata de una pieza bastante conocida del Museo Arqueológico de Delfos en terracota. Este tema aparece representado también en época clásica en numerosos relieves votivos, en los que aparecen también con Hermes, ya he dicho que son figuras asociadas a Hermes desde el punto de vista cultural, donde también a veces aparece la figura de Aqueloo como el padre de las ninfas, como vemos en el relieve votivo de la izquierda, o en el de la derecha, son casi todos muy similares y son de época clásica. También hay otro tipo de representaciones de ninfas en época clásica menos comunes, en el caso de la numismática asociada a la diosa, a la ninfa Aretusa, como diosa de Siracusa, diosa titular de Siracusa, de las aguas de Siracusa. Y vemos cómo es la misma iconografía que tienen los ríos en esta época, como vemos en la imagen de la izquierda del tetradracma del río Yela. Pero será a partir de época helenística cuando ya surja la figura como de la ninfa como dispensadora del agua. Y en este sentido vemos aquí la figura reclinada, que es una iconografía muy similar a la de los dioses río, que aparece apoyada sobre una vasija de la que emana agua. Pero también vemos otros tipos, como en este caso aparecen las ninfas oceánides que están arrojando lluvia en el contexto de sacrificio de Almena, o en este ánfora, que es bastante interesante porque aparece el dios río Aqueloo en forma de toro andrósopos, como híbrido de hombre y toro, y dos ninfas, que la de la izquierda porta un atributo del espejo. Ya he dicho que este atributo se relaciona con las deidades del mundo acuático, pero también con la esfera de Afrodita, por relacionarse con la belleza, y la de la derecha tiene una hidria, que también se relaciona con estas diosas, puesto que son diosas acuáticas. Otros ejemplos son cuando aparecen con unas pilas. En la imagen de la izquierda vemos un modelo, bueno, una imagen de los museos vaticanos del siglo II, pero que sigue un modelo original del siglo IV, en el que vemos a la ninfa agachada con esas pilas, que se repite en el arte posterior,
como vemos en la pintura de la derecha, en la que aparece en la figura central el río, posiblemente el río Sarno de la Campania, que está flanqueado por dos ninfas que sujetan estas pilas. Es posible que estas ninfas sean la personificación de las fuentes de ese dios río. Entonces, grosso modo, las ninfas acuáticas se pueden representar tanto en la literatura como en el arte de varias maneras, o bien solas o bien en colectividad, pero de forma anónima, como testigos de acontecimientos mitológicos. A veces son identificables y otras veces no, y como ninfas protagonistas de pasajes mitológicos concretos. En cuanto a los atributos, estos son de naturaleza muy variada y que además varían según la época y el tipo. Por ejemplo, tenemos la hidria o el cántaro, el espejo ya mencionado, la belleza en realidad, porque son ninfas muy relacionadas con Afrodita, el cabello también adornado con hojas lacustres, sobre todo en el caso de las ninfas náyades o portando ramas de juncos o cañas, peces de manera menos frecuente, la concha, la pila de la fuente, como he mencionado anteriormente, incluso un cisne y un paño flotante de forma mucho menos común, como vemos en algunas monedas de la ninfa camarina. Y respecto a la indumentaria, esta suele ser bastante variada. Aparecen desnudas, semidesnudas o completamente vestidas con túnica y manto. Pero lo que sí que se acepta es que le pasa un poco como a Afrodita, que su iconografía cada vez van teniendo menos ropa, sobre todo ya en época barroca ya aparecen completamente desnudas. Bien, respecto a las ninfas como personificación de aguas o testigos de acontecimientos mitológicos, tenemos algunos ejemplos. He querido traer esta cítula de la izquierda, que es muy interesante, puesto que se trata de un unicum. Representa el mito de Apolo y de Dafne, ya se habrá conocido. Este mito en algunos ejemplos aparece también representado el río Peneo, puesto que se supone que la transformación tuvo lugar en el río Peneo. Es Dafne, la hija de este río, y le pide a él, de hecho, que sea transformada en laurel para que Apolo no la rapte. Y en ese sentido, por eso aparece el río, pero otras veces, bueno, en este caso, no aparece un río, sino en la imagen de la izquierda, en la parte de la izquierda, aparece una ninfa acuática que está portando una hidria y no sabemos muy bien si podría tratarse a una ninfa del río Peneo o bien de la propia Dafne, puesto que Dafne realmente es hija del dios río, pero en cualquier caso seguramente se trate de una ninfa del Peneo. Otro ejemplo que se da en la pintura pompeyana es el que muestra el pasaje mitológico protagonizado por Marsias, esa competición musical entre Apolo y Marsias, y en este caso vemos cómo en la parte inferior no se aprecia bien, pero del agua está emergiendo una ninfa que está portando un escudo y que se lo está mostrando a Atenea, está en la parte superior, y el tema del reflejo del escudo es bastante interesante, puesto que en el arte también aparece representado el río Meandro en lugar de una ninfa. En el sarcófago de la derecha vemos ese intercambio de miradas entre Atenea y el río, puesto que lo que sucede en el mito es que Atenea, al tocar el aulos, se ve reflejada en el río, ve su cara deforme, se disgusta y arroja el aulos al río, que luego lo cogerá el sátiro Marsias. Entonces siempre se representa ese motivo. Y de hecho esto es interesante también porque en una crátera de figuras rojas, como vemos en la imagen de la izquierda, aparece la figura de la diosa Atenea. Sabemos que es Atenea porque tiene la égida en la parte inferior y está tocando los aulos y se está reflejando en un espejo que porta esta figura masculina. ¿Acaso es representación de la personificación del meandro? No lo sabemos.
Bien, en el caso de las ninfas como protagonistas, tenemos otros ejemplos, como es el caso del mito de la ninfa Eco y Narciso. En este sentido es bastante esclarecedor en las palabras de Ovidio, la Metamorfosis, que dice así: se admira a sí mismo y permanece inmóvil como el mismo gesto, con el mismo gesto como una estatua hecha de mármol de Paros. Se trata de un puteal y por tanto asociado a temas acuáticos, y es interesante puesto que se ve al mismo Narciso que dirige su mirada a la parte inferior y donde está el reflejo de su imagen en el agua, que está siendo arrojada por una hidria que porta una ninfa que se ha identificado como Eco, pero que puede ser una ninfa de las aguas de ese momento. También, en cualquier caso, Eco se representa en el mito y esta ninfa realmente no tiene ningún atributo que la defina, que la distinga de otras ninfas o de otras diosas. Simplemente aparece semidesnuda. Ese mismo puteal representa otros mitos, otro mito, como es el rapto de Hilas por las ninfas, que relata Apolodoro de Rodas en las Argonautas. En las Argonáuticas dice: al punto llegó este manantial que forman parte del que forman parte, dice, al punto llegó al manantial que forman fontanas los habitantes vecinos. Justamente entonces se formaban los coros de ninfas, pues todas las ninfas, cuantas allí tenían por morada la amable montaña, se cuidaban de celebrar siempre a Artemis con cantos nocturnos. Cuantas ocupaban las atalayas de los montes o también los torrentes y las de los bosques, avanzaban en filas desde lejos, en tanto que del manantial de hermosa corriente otra ninfa acaba de emerger sobre el agua. Contempló a este de cerca, arreglado de hermosos y dulces encantos, pues la luna llena con su luz la alcanzaba desde el cielo. Cipris estremeció el corazón de esta y en su turbación apenas pudo recobrar el ánimo. Tan pronto como él sumergió el cántaro en la corriente, inclinándose de costado, y el agua gorgoteó fuertemente al penetrar en el sonoro bronce, enseguida ella le echó el brazo izquierdo por encima del cuello, deseando besar su tierna boca. Tiró de su codo con la mano derecha y lo hundió en medio del remolino. Bien, se trata de un pasaje en el que hace referencia a ese rapto por las ninfas en esa expedición de las Argonautas, que es muy representado en el arte. Es un mito, se cree, que se popularizó en época helenística y que se relaciona con algunos rituales y tiene, en cualquier caso, también nos habla de las ninfas en relación con el agua y en relación con la muerte, pues se han hallado algunas inscripciones de muchachas, realmente son estelas funerarias de muchachas que han perecido jóvenes y se dice que han muerto y que han sido raptadas por las ninfas. Como he dicho, hay muchas representaciones de este tema. Aquí vemos un mosaico del Museo Nacional Romano en el que aparecen las ninfas. También alguna en la parte superior se apoya sobre una vasija de la que emana agua. Aquí vemos el mismo tema representado en San Román Lengol. Luego aquí también el mosaico de Volubilis en Marruecos, prácticamente el mismo gesto, se trata de el esquema compositivo es el mismo, aparece hilas entre las dos ninfas levantando la mano, al igual que en este que es muy famoso, procedente de la Basílica de Junovaso, que actualmente se encuentra en el Museo Romano y que está realizado con la técnica del opus sectile. Y este tema también se representa en algunos mosaicos de España, como vemos en la imagen de la izquierda, que es el de Itálica y que tiene la particularidad de que aparece la figura de Heracles en la parte de la derecha presenciando ese rapto, o en el caso de la derecha en el mosaico procedente de la villa de Carranque. Esta misma iconografía de las ninfas es la que tienen en otros mitos,
como es el caso del baño de Artemis en el mito de Acteón. Aquí vemos cómo están desnudas y portan esas hojas lacustres en la cabeza que hacen referencia al medio en el que habitan. Y luego también vemos algunas representaciones de ninfas desconocidas asociadas a los ríos que presuponemos que se trata de potámides. Por ejemplo, aquí normalmente no son identificables. Por ejemplo, en este mosaico que representa el río Éufrates aparece con dos ninfas. Aquí también vemos al río Ladón con una ninfa identificada como Salis. Este es un paralelo del mosaico de San Román Negrón. Luego también tenemos una imagen ya mencionada del río Sarno, otra del Alpedo, y luego también está latente la representación de las ninfas en su vertiente de curótrofas. Por ejemplo, aquí vemos en un panel de mosaico de la casa de Aión en Eapafos, en Chipre, en el que se representa ese momento en que Dionisos infante está siendo entregado por Hermes a las ninfas y a otros personajes. Y aquí la propia iconografía hace referencia al elemento acuático, como vemos que una de ellas están identificadas por los títulos, una de ellas está vaciando el jarro, que además es un tema que tiene repercusión posterior en el ámbito de la iconografía, puesto que también se utiliza para la representación de Jesús en el templo. Y luego también tenemos algunas representaciones de ninfas acuáticas relacionadas en historias amorosas con ríos. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos el relato de Píramo y Tisbe, en el que aparece la diosa con la misma iconografía de las ninfas, con vasijas. En el mosaico de la derecha no tiene, sin embargo, esta iconografía, sí su compañero Píramo, que aparece como dios río. Pero bueno, sí que se representan en forma de dioses de aguas dulces, como vemos en estos mosaicos. En el caso de la ninfa Aretusa, también protagoniza una historia amorosa con el río Alfeo, pero en este caso del mosaico de Alejandría no está dañado y no se pueden determinar los atributos. Y bien, respecto a las preferencias iconográficas, decir que no hay apenas representaciones de las ninfas en época medieval. Sí hay algunas tardías en contextos cristianos, por ejemplo, en este caso de la ninfa Castalia, que vemos que aparece prácticamente con la misma iconografía que el río de la personificación del río Geón, que es uno de los ríos del paraíso, y en el que vemos en la imagen de la izquierda cómo Castalia tiene justamente el mismo gesto asociado a Ariadna, asociado a las Ménades, de la que hablaba anteriormente, y que, bueno, hay que recordar que Castalia realmente protagoniza una historia de tipo del rapto con Apolo. Aquí he encontrado algunas representaciones de esto, parece ser en un manuscrito, en la parte de la izquierda, la representación de una ninfa, pero no suelen abundar. Sí que es cierto que es cuando abundan es a partir de época barroca, sobre todo, se representan totalmente desnudas. Es posible que aquí aparezcan representadas bien como ninfas de esos dioses del paraíso, o bien de esos ríos que hacen referencia a los 4 continentes principales, y que en este caso hay algunas teorías que dicen que podrían ser no unas ninfas, sino más bien las personificaciones de los continentes. No podía dejar de traer también esta representación, puesto que me parece bellísima, del mismo tema de las Islas Ninfas, de Waterhouse. También aparecen totalmente desnudas en esta obra de Bouguereau, donde se representa el mismo tema de esos encuentros eróticos entre sátiros y las ninfas, donde se recalca ese aspecto erótico de estas diosas, representándolas totalmente desnudas. Luego algunos temas también se recuperan que no se representan en la antigüedad, como vemos en la imagen de la izquierda, en un grabado que representa el mito de Aquelo y Perimele.
o en el de la derecha, en el que se representa el banquete de Aqueloo, que hace referencia Ovidio, y precisamente en ese banquete es donde Aqueloo cuenta la historia que protagonizó con Perimele. Y en el cuadro de la derecha aparecen, se supone, las ninfas como ayudantes en ese banquete, pero vemos que salvo la siria, salvo su desnudez parcial, no tienen atributos específicos. Y finalmente me gustaría terminar con este entalle que representa a la ninfa Egeria junto al rey de Roma, el legendario Numa Pompilio. Y me gustaría finalizar con esta imagen porque en contraposición con la representación y con la idea que se tiene de las ninfas en épocas arcaicas relacionadas simplemente con ese carácter erótico, puesto que las ninfas son mucho más que eso. Las ninfas, en este caso, también son, digamos, como instructoras de la humanidad. Por ejemplo, en el caso de Aristeo, que aprende el arte de la apicultura por las ninfas, pero también es el caso de Numa Pompilio de Egeria. Y quiero terminar con estas palabras referentes a todo ello en la metamorfosis. Dice, con el corazón instruido en estas palabras y otros semejantes, dicen que volvió Numa a su patria e insistentemente reclamando, aceptó las riendas del pueblo del Lacio. Y él, feliz como una ninfa, con una ninfa como esposa, Egeria, y con las cameas como guías, enseñó los ritos de hacer sacrificios y al pueblo, acostumbrado a la guerra feroz, lo condujo al arte de la paz, después de que él, anciano, culminó su reinado y su vida. Las madres latinas y el pueblo y los padres lloraron a Numa muerto. Con respecto a su esposa, abandonada la ciudad, se oculta escondida en los frondosos bosques del valle de Aricia, y con su gemido y su lamento es un obstáculo para los sacrificios de la Diana Bestea. Aquí vemos cómo se conserva ese ninfeo de Egeria en la vía de Cazarela de Roma, y me gustaría terminar recordando que cuando paséis cerca de una fuente y cuando hagáis el ritual de tirar la moneda en la fuente para pedir un deseo, os acordéis de las ninfas, os acordéis de Hilas, de estas ninfas que viven en las aguas, ¿vale? Y con esto ya termino y muchas gracias por escucharme.